tener este tiempo en su presencia, como cantábamos. Oh Señor, si rompieses los cielos y podamos ver descender tu presencia sobre nuestras vidas. Y yo creo que los cielos se han roto y hay afluentes del poder del Espíritu que ha descendido como un estanque moviéndose, como el estanque de Bethesda, ¿se acuerdan? Se movían las aguas y las personas eran sanadas. Se movían las aguas y las personas eran liberadas. Así pasa con el agua, la fuente inagotable del Espíritu Santo. Así que damos gloria y honra al Señor por su presencia. El Señor está moviéndose de la misma manera que se movió desde los principios. Y cuando digo de los principios es desde su llegada y el inicio de su ministerio, en la búsqueda de colaboradores para ejercer la gran comisión, la gran misión a la cual fue enviado primero Él, como dice la misma Escritura. Para esto he venido, dijo el Señor Jesús, para darte a conocer a ti, para que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, su Hijo. Y esa es la misión de la iglesia, esa es la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Y Él adoptó procedimientos. A veces nosotros intentamos como escribirle a Él los modos, las formas, cuando Él tiene sus propios procedimientos. Y nos cargamos con una inquietud a veces que se torna hasta insoportable, porque cuando queremos hacer la tarea que le corresponde a Dios, que le corresponde al Espíritu Santo, nos sobrecargamos nosotros mismos en algo que no nos corresponde. Esa es tarea de Él, tocar los corazones, movilizarlos, hablarles, llegar hasta las profundidades del ser, conmoverlos, instruirlos, abrirles en sabiduría y revelación su mente, su corazón. Esa es tarea de Él, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar, nuestra tarea es creer en Él, nuestra tarea es orar por los que están en necesidades y dejar en sus manos. Decía hace no mucho, charlando con un joven, el joven me decía, qué difícil que es orar por las personas que no quieren doblegar sus corazones. Entonces le decía yo, tenés que intentar de no meterte en un problema que se te torne dificultoso para vos, porque esa es tarea de Él. Dios, dice su palabra, está dispuesto a recibir. Él no es que se retarda en su venida, sino que Él anhela que todos vengan al arrepentimiento. Si fuera por una cuestión de Dios de obligarnos, ya lo hubiera hecho hace rato. Sin embargo, respetuoso y caballero como es, Él está esperando la apertura de los corazones. Así que hay procedimientos de parte del Señor, de los cuales o a los cuales nosotros deberíamos copiar, imitar. Y así nos estaríamos evitando un montón de sobrecargas en nuestras áreas mentales, emocionales, espirituales. Y para ello yo les llevo a que ustedes busquen Lucas capítulo 10. Cuando ustedes ahora van a ver el pasaje que vamos a tocar, van a entender a qué se debió entonces nuestros cánticos. Los cánticos que hemos elevado justamente se relacionaron con el tema.
qué bueno es que quien coordine, porque creemos que este altar va a tener sus propios coordinadores, quien coordine siempre en sintonía con el mismo Espíritu Santo, pueda haber esa comunión y ese hilo fino que se encadene la coordinación con el mensaje. Y cuando interviene el Espíritu Santo, Él lo hace. Entonces, tratando del tema de hoy, buscamos con la ayuda del Espíritu del Señor cánticos que nos preparen para luego el mensaje que iba a venir. Dice así la palabra del Señor en Lucas 10. Después de estas cosas, dice la Escritura, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vayan, dijo el Señor, vayan. He aquí yo los envío como cordero en medio de lobos. Por eso el título de la placa, ¿no? El propio Señor Jesús dejó bien en claro qué significaría la tarea a la que nos íbamos a enfrentar. Y por ejemplo, pensando en estos pasajes que estamos ahora citando, más los que vamos a complementar, cae a las claras de que Jesús nunca dijo que sería fácil seguir sus pasos. Y aquí Él manifiesta en el verso 3, vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. No se entretengan, no pierdan tiempo. En cualquier casa donde ustedes entren, lo primero que tienen que establecer en esa casa es soltar: paz sea a esta casa. Es la primera medida que debe adoptar todo discípulo. Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí, en esa casa, algún hijo de paz, diríamos nosotros, alguien con corazón de paz, vuestra paz entonces reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posen en aquella misma casa, coman, beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, y no anden pasando de casa en casa. En cualquier ciudad donde ustedes entren y los reciban, coman todo lo que les ponga delante. Sanen a los enfermos que en ella haya y díganle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué preciosa palabra, ¿no? Donde el Señor tiene sus instructivos, tiene sus procedimientos, y aquí dejó plasmado, como si fuera un manual instructivo que es su palabra, dejó plasmada la manera en que nosotros debemos desenvolvernos. Lo que pasa es que somos muy fáciles de hacer agregados, de añadirle cosas. Entonces el Señor fue muy claro, muy práctico, contundente, dijo: así tienen que actuar ustedes. Vayan, sepan de antemano que no les será fácil. No vayan con la idea de que a todos a cuantos ustedes los crucen por el camino y les transfieran, le transmitan la palabra, van a ser aceptados. El Señor mismo nos advirtió: los mando, ojo, como cordero en medio de lobos.
no se extrañen que por ahí alguna puerta se les cierre, algún rechazo reciban. Aquellos a los cuales ustedes por ahí confíen que sí están dispuestos como para recibir a Jesús, terminen negándolo. Así que de estas cosas el Señor nos ha advertido. Y también nos ha dejado procedimientos que Él adoptó. Porque todo esto que Él nos ha dado a conocer por la palabra y que fueron instructivos para sus discípulos, se desprendieron de actitudes que Él tuvo. Él mismo llegó a decir: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise juntar, los quise unir, amparar, cobijar, darles cobertura, y ustedes no quisieron. Hasta lo hicieron llorar al Señor en esta acción de su propio pueblo. Dice la palabra de que en su propia familia, en su propio pueblo, no hizo muchos milagros, porque siempre lo vieron y lo consideraron como el hijo del carpintero. Nunca alcanzaron al nivel de creer que era el Hijo de Dios, el Mesías. Su propio pueblo Israel hicieron todo lo posible para matarlo antes de tiempo. Lo persiguieron, anduvieron indagando a ver de qué manera lo podían hacer caer, hacer pisar el palito, como decimos comúnmente. Así que nosotros no podemos esperar una cosa diferente de la que el Señor, el Maestro, le ha tocado atravesar. Él mismo llegó a decir: el discípulo no es más que su maestro. Así que si a su maestro estas cosas se las han hecho, ¿cuánto más a ustedes? Así que el Señor siempre fue con la verdad, aunque a veces la verdad duela, aunque a veces la verdad no nos guste. Pero el hombre ha inventado procedimientos que nada tienen que ver con lo que dice la Escritura. Y la palabra misma dice aquí en el verso 3, van a tener problemas en el camino. Van a vivir en dificultades en su ministerio. No crean que porque estamos en el ministerio no existen los problemas. Sobre y abundan los problemas. Solamente que no les contamos todo. Algunas cosas les compartimos. Pero vivimos las mismas vicisitudes que las vive cualquiera, y a veces mayores. Porque si hay alguien a quien Satanás justamente apunta con la mira telescópica para derribar, porque sabe que si derriba ahí, derriba todo lo que está alrededor, es justamente aquellos que están fungiendo ministerialmente, aquellos que están fungiendo en el liderazgo. Claro, nos hemos alineado a lo mejor a mensajes totalmente contrarios, a contramano de lo que dice la Escritura. Y es por eso que por allí, cuando aparecen las pruebas y las dificultades, hasta nos sorprendemos. Y conociéndonos al Señor que esto iba a suceder, inspiró el Espíritu Santo a Pedro para decirle: escribe esto y manifiéstale esto. No se sorprendan cuando alguna prueba de fuego les haya sobrevenido como algo extraño, cuando el Señor mismo nos ha dicho: los envío como corderos, como ovejitas en medio de lobos. Ahora, creemos que con orar solucionamos todo. Y es una manera, es una medida, es un recurso. Pero el Señor también no solamente dice hay que orar, sino también hay que proceder. El Señor se pasaba horas y horas orando al Padre, pero luego bajaba de la oración, se levantaba de sus rodillas, iba ya cuando el sol había salido y ponía en acción. Claro que cuando Él se ponía en acción, allá lo que había sucedido en las noches y en las madrugadas producto de la oración, cuando Él ahora iba a la acción, había eficacia, había sabiduría. Y de esto se trata cuando aquí Él dice: después de estas cosas. Porque a veces nos quedamos tan solamente, la mies a la verdad es mucha,
oren al Padre de la mies para que envíe obreros a la mies. Y creemos que ahí concluye todo. Y no es así. Si nosotros observamos muy ligeramente este versículo, pareciera que fuera así, pero no lo es. Después de estas cosas. ¿Qué cosas? Si nosotros miramos en el capítulo 9, y ahí es donde dice justamente la placa, el verso 57, vamos a encontrar un diálogo. De este diálogo venía el Señor Jesús. De este encuentro el Señor Jesús desemboca después en la instrucción de oren al Señor de la mies. Dice el verso 57. Yendo ellos, unos discípulos, uno le dijo en el camino: Señor, yo te voy a seguir. Y sabes, a donde vayas, yo voy a ir con vos. Entonces el Señor, como a veces decimos comúnmente, pareciera como que le tiró una flechita, un dardo y le pinchó el globo. El Señor viene y le responde: tenía presente esto, Lo mismo que le dijo en el verso 3. Los mando como corderos en medio del lobo. Entonces viene acá en el verso 58 y le dice: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro con lo que te estás comprometiendo? ¿Estás seguro que esto de heme aquí, envíame a mí, voy contigo donde quiera que vayas? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Entonces viene Jesús y le dice: mira que hasta las zorras tienen casa. Hasta las zorras tienen su cueva donde guarecerse del frío, de la lluvia. Las aves del cielo tienen nido, dice. Pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene ni dónde posar su cabeza. Él se la pasaba hospedándose donde le cedieran un lugar. Pero así arrancó la historia de Jesús. Cuando Él iba a nacer, no había lugar donde naciera el Hijo de Dios. Al punto tal se cree que el mesero era pariente de José. Sin embargo, no le cedió una habitación adecuada, no digamos de lujo, adecuada para que naciera el Hijo del Rey. ¿Por qué? Porque lo miraban como un bebé más, como un niño más. Y yo estoy seguro que ese hombre había escuchado la noticia de que María había concebido por obra milagrosa del Espíritu Santo, no por intervención de José. Sin embargo, a la hora de la verdad, el Hijo del Hombre nace, el Hijo de Dios nace en un lugar, diríamos, hasta inapropiado. Y ustedes conocen la historia. Entonces Jesús, ya con 30 años y más, su historia seguía siendo la misma. Y ahí Él le dice: mira que yo también, como cuando nací, no tenía dónde recostar mi cabeza acá. Ojo, si me vas a seguir, atenete a lo que viene. Le dijo a otro, ahora es el Señor el que le dice al otro: sígueme. El primero era alguien que le había propuesto seguirlo al Señor. Ahora le dice el otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. De esto venía el Señor cuando Él instruye a los discípulos para que oren al Padre de la mies. De vivir estas experiencias, por eso dice: después de estas cosas, de vivir estos encuentros previos, Él va y ahora habla con los discípulos y les advierte sobre las cuestiones. Este hombrecito le dice: yo te voy a seguir, sí Señor, a este llamado tuyo yo lo voy a aceptar y voy a obedecer. Pero primero, fíjense lo que tenía primero él. Y aquí hay un problema en los discípulos. Han cambiado de lugar las prioridades. Cuando aquí este hombre le dice: primero,
está diciéndole que estaba primero que Jesús, que había primero al llamado. Por eso el Señor, cuando habla sobre el llamado, dice: ojo con el compromiso, porque vas a tener que cambiar tus valores, vas a tener que cambiar, vas a tener que modificar tus prioridades. Aquí este hombre le dice: porque primero tengo una necesidad en mi casa. Y a veces nosotros, sin que vivamos una experiencia como la de este hombre, a veces nosotros también tenemos prioridades donde nuestras necesidades están por sobre el Señor Jesucristo. Aquí este le dice: deja que primero vaya y entierre a mi padre. El padre de este muchacho, dicen los estudiosos, no es que ya había muerto, estaba muy enfermo con riesgo de muerte inmediata, inminente. Entonces, esto de deja que primero vaya y entierre a mi padre, no era de un día para otro, no es que llegaba a su casa y ya estaba cumpliendo con un servicio de defunción. No, él se iba y postergaba al llamado de Dios. Ahí está, postergamos nosotros el llamado de Dios. Entonces él le dice: deja que primero, porque esto es prioritario para mí, cuando lo prioritario debería ser el Señor. Jesús le dijo, y acá le aclara, y no porque Jesús esté desubicado en esta orientación, sino que él quería poner en orden sus valores, prioridades. Entonces le dice: deja que los muertos, cuando le dice los muertos, entierran a los muertos, está hablando de personas que espiritualmente están en ese estado. Son personas con vida, pero muertos como zombies que caminan por el mundo. Entonces le dice: deja que ellos que espiritualmente están muertos, ellos se encarguen de esto, pero ahora que la luz se te ha hecho a ti, ve por lo que es verdaderamente la prioridad. Es como cuando estuvo en la casa, salvando las distancias de esta situación, cuando estuvo en la casa de Lázaro, ¿se acuerdan? Y Marta estaba tan afanada con que quería limpiar, quería que brille todo, quería que esté lujoso, quería que huela bien el ambiente. Y no está mal, pero ese no era el momento de hacer brillar los pisos, ese no era el momento de hacer oler bien la casa. Eso habría que haberlo hecho antes de que llegue el Señor. Ahora, cuando el Señor se acercó a la casa y estaba dentro de la casa, la prioridad era Él, y María lo entendió. Cuando nosotros no tomamos como prioridad al Señor Jesús, hasta la obra en el Señor se torna pesada. Hasta algunos se enojan con la obra porque tienen que hacer tal o cual cosa en la obra. Y eso está demostrando que no es prioridad el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí entonces el Señor viene a poner en orden, porque tenía los valores totalmente cambiados este hombre, y le dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, y tú que has despertado espiritualmente, que la luz se te hizo y la sabiduría y la revelación de Dios está en ti, ve y cumple con lo prioritario. La palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo: anuncia el reino de Dios. Esa debe ser tu prioridad. De esto venía el Señor cuando dice en el verso 1 del capítulo 10, después de estas cosas. Venía de confrontar estas cuestiones. El tercero, también dijo otro: yo te voy a seguir, Señor, pero deja que me despida primero. Allí pone delante de Cristo, delante del Señor, pone a la familia. Y a veces nosotros tenemos, no es que Dios quiere que descuidemos a la familia, no. Él quiere que amemos, porque si amamos a Cristo, amaremos correctamente a la familia.
Si amamos a Cristo, amaremos correctamente a la esposa. Si la esposa ama primero a Cristo, amará correctamente al esposo y no va a sufrir ningún problema en esto de la sujeción a su esposo, que no quiere decir que el esposo debe pisotear a la esposa, porque entenderá el principio del Señor. Y el principio de Dios pasa por primero el reino de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y cuando nosotros ponemos como prioridad esto, entonces se acomodan nuestros valores subsiguientes. Y entonces así tenemos una familia acorde, así tenemos un matrimonio feliz, que no quiere decir exento de problemas. Así tenemos una instrucción con los hijos correcta, que no quiere decir que no haya contratiempo con los hijos. El tema es que hemos dejado a Dios de que esté en el primer lugar. Y si no, recordemos lo que le pasó a Abraham. Abraham venía bien en el llamado, a pesar de esos errores en medio del camino, pero el Señor lo venía haciendo zafar, lo venía sacando de cada problema que se metía Abraham. Pero hubo un problema donde Dios tuvo que intervenir drásticamente. Y fue cuando le dijo: dame tu hijo, a quien amas. ¿Qué había pasado con Abraham? El hijo de la promesa estaba ocupando el lugar de su amor para con Dios. Y estos son los procedimientos del Señor. Estos son los procedimientos correctos que el Señor los enseñó, pero Él los practicó primero. Y cuando nosotros empezamos a colocar los valores en su debido lugar, entonces ya orar no nos va a resultar pesado, leer la Biblia no nos va a resultar tedioso, venir a la casa del Señor no va a ser un problema, servirle al Señor va a ser de gozo y de felicidad. Pero el hombre perdió todo esto, se descolocó en sus valores y por eso ahora tiene que venir el Señor a instruir y a dar procedimientos correctos para que ahora arranquemos por la oración. Claro está, porque el Señor mismo le dijo: oren al Padre de la mies y ruéguenle que envíe obreros a la mies. El costo de seguir al Señor. Hay un costo. Hay un costo para seguir al Señor. Y el primer costo es renunciar al pecado. Ahí ya hay un costo enorme. Y una vez que hemos renunciado al pecado, después fuimos creciendo, madurando, aprendiendo, y se tornó un problema servir al Señor. Cuando antes a ciegas éramos capaces de servirle al Señor, después, cuando ya fuimos adquiriendo un poquito de experiencia en el camino del Señor, ya fuimos inventando algunas excusas, fuimos inventando algunos, como estos tres anteriores. Y ahora tenemos otros problemas. Entonces el Señor siempre está detrás nuestro tratando de regularizar nuestros problemas, solucionar nuestras problemáticas. Y en este caso dice: oren al Padre de la mies, porque los obreros son pocos, las necesidades y la mies es mucha, pero faltan obreros. Y si no, fíjense lo que pasa con nosotros. Está a las claras que esto es tan real como hoy. Ahora, el Señor dice: me hacen falta obreros, pero el Señor nunca nos va a mandar a la tarea sin antes instruirnos, capacitarnos, tomando como base la verdad, aunque esa verdad no esté alineada a algunos inventos humanos de la actualidad. No sé si me estoy haciendo entender. Y en esto de la promesa, sí, Señor, yo te voy a seguir, no tenemos capacidad de diferenciar emoción con fuerza del Espíritu. Muchos de nuestros compromisos, de nuestras promesas con Dios están basados en emociones. Por eso es que cuantito viene un problema, desistimos, porque estamos decidiendo por emociones.
Y mire, yo lo quiero llevar a la palabra para que nosotros veamos qué peligroso que es. Y por algo el Señor dijo, engañoso es el corazón, las emociones. Perverso es. Porque aparenta como que sí, que se lleva al mundo por delante, pero ante el primer problemita, salta a la luz que lo que él se había comprometido era solamente basado en las emociones. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Dice la palabra del Señor allí en los versos 4 al 6. Así que cuando tú escuchas que Dios te dice, quiero que pienses para servirme en esta área, quiero que te comprometas en esto, quiero que vayas a mi presencia todos los días, quiero que me conozcas más leyendo la Biblia, quiero que te congregues para recibir capacitación, para que te conviertas en un obrero aprobado. El Señor dice en el verso número 4 del capítulo 5 de Eclesiastés, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Señor, yo te voy a seguir. Y por eso el Señor lo frenó y le dijo, ¿estás seguro? Deja que primero. ¿A quién tienes en tu orden como prioritario? Todos ellos querían seguirlo a Jesús, pero a la hora de la verdad, todos tenían una excusa. Todos prometieron seguirle, todos quisieron comprometerse para seguirle, pero a la hora de la verdad, antepusieron. Y dice el verso 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mira, Él mismo nos da instrucción. No seas tan suelto de tu expresión, tan rápido. Ah, sí, Señor, yo te voy a seguir. Ah, sí, Señor, yo me voy a comprometer. Y el Señor entonces viene y me dice, ten cuidado con lo que estás diciendo. Ten cuidado. Miren lo que dice el verso número 2, justamente con esto de no prometas, es mejor que no prometas y después no cumplas. Dice el verso número 2 del capítulo 5 de Eclesiastés, no te des prisa con tu boca, no seas rápido con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. No te olvides que Dios está en los cielos y Él toma muy en serio lo que te comprometes. Dios no juega con los compromisos. Dios no juega con las promesas. Si yo le digo, voy a ir, voy a hacer, voy a cumplirte, voy a hacer lo que me está pidiendo, ojo, dice Dios, si te vas a comprometer, lo vas a tener que cumplir, porque yo no me agrado con los insensatos. Dice el verso número 6, no dejes que tu boca te haga pecar. El verso 2 dice, no des prisa con tu boca. Y el verso 6 dice, no permitas que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que, lo hice porque no sabía, por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu promesa, de tu voz, de tu compromiso? Y que termine Dios destruyendo la obra de tus manos. Al principio, cuando nosotros desistimos de lo que nos hemos comprometido, parece que todo sigue igual, todo sigue bien. Y después empiezan a venir los problemas, empiezan a venir las cuestiones raras, empiezan a no salirnos bien las cosas. Es porque se cumple lo que dice el Señor, entonces ya no te cubrirá ni te respaldará. Y lo único que alcanzarás a observar es que se destruye la obra de tus manos. Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Dejaste la prioridad que es del Señor. ¿Por qué no veo cumplir en mi vida los propósitos? ¿Por qué no se pueden cumplir
mis planes, mis proyectos, porque te desviaste de tus promesas. Y lo único que has logrado ahora al haberte apartado: sí, Señor, yo te voy a cantar, yo te voy a adorar. Sí, Señor, yo voy a exponer tu palabra. Sí, Señor, yo le voy a contar a todos. Yo voy a predicar tu palabra en la plaza, en la peatonal. Sí, Señor, yo voy a dar la cara por vos. ¿Dónde está? Y después las cosas empiezan a salir mal. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿A qué se deberá? Porque lo que nos hemos comprometido con el Señor no lo estamos cumpliendo. Y entonces, ahora viene lo que Dios ha establecido. No cometas. Y Él nos ama tanto que Él mismo nos está advirtiendo: más vale no te comprometas, dice, más vale no prometas, porque si no cumplís lo que me prometés, ojo, no agradás a mi corazón, dice el Señor. Dice Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, verso 21 en adelante. Ahí en Eclesiastés decía: no seas ligero con tu boca y te comprometas y después no cumplas. Más vale, dice, no prometas, porque después puede ser que Dios no respalde tus obras, tus propósitos. Y viene el verso 21 del capítulo 23 de Deuteronomio. Son todos instructivos de parte de Dios. Y nosotros, claro, como es Antiguo Testamento y nos regimos por el Nuevo Testamento, creemos que estas cosas perdieron ya valor, autoridad, y sigue siendo palabra de Dios. Jesucristo cumplió a rajatabla cada uno de estos. Capítulo 23 de Deuteronomio, verso 21 dice: cuando tú haces votos, cuando tú te comprometes con tu Dios, con Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. No tardes en pagar tus votos, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios. Él se toma en serio el compromiso nuestro, hermanos. Cuando tú le dices: yo te voy a seguir a partir de ahora, yo me voy a comprometer que voy a dejar este carácter, voy a hacer lo que a ti te agrada, Señor. El Señor tomó muy en serio ese compromiso. Yo voy a ir a tu casa, Señor, me voy a capacitar, voy a buscar de crecer en el conocimiento. Pero aparece la primera prueba y ya ahora me desespero. Y hasta creo que Dios me abandonó, que ya no me escucha. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagar, en cumplir, porque ciertamente Él te demandará. Y si no lo cumples, fíjense lo que significa prometer y no cumplir. ¿Qué dice la Biblia? Es pecado en ti. Somos tan ligeros de prometer y no cumplir que no consideramos nunca de que esto ante los ojos de Dios es un pecado. Mas cuando te abstengas, cuando tú cierres tu boca y te abstengas de prometer, entonces no cometerás pecado, dice. No habrá en ti pecado. Qué importantes son los pasajes, la palabra, el manual instructivo de parte del Señor. ¿Cómo nos puede ayudar en nuestro diario vivir? Construcción de hogar, matrimonio para poder vivir correctamente, relación padres-hijos, hijos y padres, relación entre familias. El manual instructivo lo tiene todo. Verso 23 del capítulo 23 de Deuteronomio: si lo que hubiere salido de tus labios lo obedeces, guardar significa obediencia, lo obedeces y lo cumples conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando esa ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte. Va a venir prosperidad para tu vida. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una vida fructífera. El dinero es importante, pero no hace a la felicidad. La felicidad está cuando nosotros obedecemos
a nuestro Dios y cumplimos lo que nos hemos comprometido con Él, porque Él hace feliz nuestro interior. Se puede ser feliz sin tener lo que tienen los multimillonarios, con obedecer a Dios. Claro está, por eso Jesús nunca dijo que el camino a seguir hacia Él y con Él sería fácil, porque para poder seguir el camino y pisar las huellas de Él, nos va a costar renunciamientos. Y va por cosas básicas, prácticas, elementales. Por ejemplo, no hagas promesas a la ligera. Como le dijeron a aquellos hombres, yo te voy a seguir, Señor. Y el Señor le dijo, mira que yo no tengo ni casa donde acostar mi cabeza. Otro le dijo, deja que primero entierre a mi padre. Tenía como prioridad otras cosas antes que el Señor. Y otro le dijo, deja que primero me despida de mi familia. ¿Sabe? Él sabía los riesgos que corría. Cuando él llegara a la casa de la familia le iba a decir, pero ¿qué estás por hacer? No, estás por cometer una locura. Estás por dejar tu familia, estás por dejar tu casa, estás por dejar tu ciudad, estás por dejar todo para seguirlo. No estás cuerdo. Entonces el Señor le quería evitar todas estas cosas que de última, si no estaba firmado espiritualmente, lo iban a hacer correr el riesgo de desistir el compromiso y la promesa que le había hecho de seguirlo. Así que cuando aquí en el verso 1 del capítulo 10 de Lucas dice, después de estas cosas, tiene que ver con todos estos pormenores por los cuales el propio Señor Jesucristo estuvo atravesando previamente a venir a darles estos instructivos. El Señor está llamando, el Señor está escogiendo, el Señor quiere escoger, mejor dicho. El Señor primero llama y luego escoge. Hay una palabra que a veces nosotros la hemos malinterpretado en la Biblia. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como que de pronto Dios digita. No, Dios no tiene preferencia por nadie. Cuando la palabra de Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, significa, a muchos Dios los llama, pero pocos son los que escogen el llamado del Señor. Las decisiones forman parte de nosotros. Él no tiene privilegios. Él es lo único que necesita, un corazón dispuesto, sincero, fiel y leal. Y hará cosas maravillosas a través de esa persona. Por eso el Señor en esta tarde viene a recordarnos la manera en que Él actuó y que hay procedimientos a los cuales nosotros tenemos que seguir. El Señor quiere y sigue llamando a obreros para que funjan dentro de su rebaño, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es como en un equipo deportivo de fútbol. Hay un entrenador. Hay 30 jugadores, pero no juegan los 30 en el partido, juegan 11. Puede haber un remanente de 5, 8 o 10 más que están ahí a la espera, pero ya forman parte de un segundo plano, son los suplentes. Pero en la semana el entrenador observa a aquellos que están en mejores condiciones para luego en el partido fundamental del día domingo vayan a cumplir con la misión los que verdaderamente se merecen ser los titulares. Y el Señor tiene su equipo de trabajo en su iglesia. Y Él, para escoger quiénes serán los titulares, sus discípulos en el equipo de Jesús, deberán reunir requisitos explícitos que están enumerados en la palabra. Yo no voy a entrar porque es mucho para desarrollar, pero si usted después, como tarea suya, quiere saber cuáles son algunos de los requisitos, lea las cartas de Pablo a Timoteo. Ahí va a encontrar claramente cuáles son los requisitos establecidos por Dios para poder fungir
Es importante que antes de que digan que sí al llamado a servir, conozcan el costo del compromiso y la misión a la que son llamados. No es lo mismo ser llamado a la salvación que ser llamado al discipulado, al servicio, al liderazgo. El Señor está llamando obreros. La mies es mucha, los obreros poco. Esta es la palabra del Señor. Esperemos que el Señor haya hablado a sus corazones y que verdaderamente nosotros podamos, cuando tengamos que hacer un compromiso con Él, recordemos lo que dice Eclesiastés, recordemos lo que dice Deuteronomio. Ojo, antes de comprometerte, no seas ligero con tu boca. Si te comprometes, Dios te demandará tu compromiso. Y si no lo cumples, pecado has cometido. Oh, qué tremendo. Nunca nos imaginamos que esto era pecado. Y la palabra nos viene y lo dice así. De una, esto es pecado. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en que hemos podido compartir aquí estas enseñanzas, estas instrucciones de parte tuya, Señor. Necesitamos, Señor, verdaderamente que tú empieces a darnos instrucciones precisas y que nosotros podamos tener, Señor, claridad en estas instrucciones y que podamos cumplirlas conforme a la capacidad que tú nos has dado. Señor, no todos fungirán en una sola área, pero a cada uno de tus hijos tú los has llamado a cumplir un rol importantísimo dentro de tu cuerpo, que es la iglesia. Señor, queremos que los dones que tú derramaste, los ministerios que tú, Señor, quieres aquí, en este lugar, abrir para que funjan esos dones, queremos, Señor, que se empiecen a desarrollar. Es por eso que en esta tarde, Señor, habiendo escuchado tu palabra, esta manada pequeña, Señor, viene a levantar sus manos como cantábamos y queremos comprometernos, Señor, verdaderamente a que, si tú consideras que te podemos ser útiles, aquí tienes soldados, hombres y mujeres dispuestos a dar ese paso de fe para cumplir con tus propósitos. Señor, hay mucha gente allá afuera que en este preciso instante se está muriendo espiritualmente. Hay muchos corazones vacíos, muchas mentes, Señor, que están en este momento confusas. Hay mucho, Señor, de esclavitud en el pecado. Hay gente que está desesperada, quiere renunciar al pecado y no sabe cómo. Hay mucha gente, Señor, allí afuera que quiere salir de la mugre, del lodo, de la inmundicia en la que se ha metido y no sabe cómo. Y tú le has dado a la iglesia, Señor, las instrucciones precisas. Pero, Señor, la iglesia está callada. Y tú quieres levantar, Señor, voces que anuncien sin miedo, sin vergüenza, sin pudor, que anuncien en su casa, que anuncien en su vecindad, en su barrio, entre su familia, que anuncien las verdades tuyas. Y nos quieres tranquilizar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro propio espíritu. Nos quieres tranquilizar diciéndonos, ustedes solo tienen que anunciar, yo hago lo otro, yo hago lo demás. Pero si ustedes no anuncian, yo no puedo hacer lo demás. ¿Cómo creerán si no hay alguien que les anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no hay alguien que fuere enviado para que anuncie? Señor, sí que debemos orar por obreros. Sí, Señor, claro que sí. Tú nos dejaste, Señor, este ejemplo. Te pasabas horas y horas cuando escogiste a tus primeros 12 discípulos, Señor, para
pasaste toda una noche y madrugada orando, pidiendo al Padre por sabiduría. Te ibas a enfrentar a hombres vulgares, comunes y corrientes, que lo único que sabían hacer era pescar, era cobrar impuestos, era engañar a la gente. Esos fueron tus discípulos, Padre. Y para poder ser eficaz ante ese llamado, porque iba a producir una conmoción en los hombres que llamaste, porque iban a dejar sus hábitos. Cuando tú los llamaste en primer lugar a producir cambios en sus hábitos de vida. Y luego los instruiste, Señor. Y no es que te equivocaste cuando los llamaste a Judas. Estaba escrito que entre ellos estaría el traicionero, el entregador. No es que ahí hubo una grieta en tu oración y no tuviste capacidad sabia de parte del Padre para no escoger a Judas. Judas formaba parte. Uno era el que iba a traicionarte. Hasta en eso, Señor, hubo indicación sabia de parte tuya. Padre, afuera hay gente que quiere salir de los problemas y no está sabiendo cómo. Han gastado todo lo que tenían. Han ido, Señor, a cuanto hombre, mujer, cuanto profesional le han dicho que vaya para escuchar conferencias, exposiciones de cómo se han comprado libros, han querido poner en práctica, Señor, estas ayudas, autoayuda. No lo han logrado. ¿Por qué? Porque pasa por otro lado, Señor. Y la fórmula, la solución, tú se la diste a la iglesia. La iglesia es la portadora de tu gloria, de tu gracia, de tu verdad, la que libera, la que sana. Por eso le dijiste a los discípulos: entren a las casas, ofrézcanle paz. Hay familias que no tienen paz. Hay hogares que están viviendo un infierno y la iglesia es la enviada a llevar paz a ese lugar de fuego, de dolor. Señor, claro que no será fácil porque nos envías como corderos en medio de lobos. Claro, pero ya nos has advertido. Fortalezcanse en la fuerza y en el poder del Señor Jesucristo, para que puedan resistir los dardos del enemigo y terminado el día ustedes puedan darse cuenta que se han mantenido firmes. Depende de tiempo de armonía, de comunión, de intimidad contigo en las primeras horas, Señor, poniéndonos la armadura. Oh Señor, cuánta instrucción práctica y que está al alcance de nuestra mano, porque no son cosas que son impracticables, son cosas listas para ser practicadas. El costo: renunciamiento y poner en orden nuestros valores de prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tus demás cosas serán añadidas. Señor, hemos dejado de lado esta instrucción. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Hemos dejado este principio, Padre. Señor, aún así, habiendo abandonado los principios básicos, nosotros queremos que las cosas nos salgan bien. Y tu palabra nos termina de enseñar que tú vas a desbaratar nuestros planes. Señor, necesitamos más y más de tu gracia y tu poder. Padre Santo, en esta hora queremos pedirte por cada uno de los que están aquí presentes. Pido para que se esté orando su nombre. Mauro, para que estemos orando por Mauro. No lo conocemos. Gracias, Mauro, por haber confiado y haber entrado a escuchar la palabra del Señor. Queremos contribuir con oración a favor suya, Mauro. Nos va a permitir